Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del video podcast Historia Compartida, donde vamos presentando a gente que hemos ido conociendo estos años con una actividad divulgativa sobre la historia que nos parece interesante. Hoy nos acompaña Miguel Ángel Ferreiro. Muy buenas. Yo lo conocí pues casi al principio de montar la editorial. Sí, de hecho recuerdo que me ayudaste con los primeros vídeos. Cierto, sí. Y estuve en el Berkami, aquello, en el crowdfunding de Sí. los primeros. Y todo, o sea que... De hecho, la cabecera de todos estos videopodcasts es una parte de los vídeos que utilizábamos para los mecenazgos. Maravilloso. Sí, porque está muy guay. Bueno, yo te conocí por tu actividad, digamos, en redes sociales. Eres, el nombre de redes sociales es El Reto Histórico, donde haces muchos posts sobre divulgación histórica multiépoca. Para llegar a hacer algo así, me parece bastante complicado el que puedas tocar todos esos palos diferentes y trabajarlos. Algo tienes que conocer de historia. Bueno, sí, igual que con los cómics, ¿no? Al final es simplemente curiosidad y esa curiosidad llama al querer saber y al querer investigar y al querer luego divulgar, ¿no? Eso que has leído y has aprendido con tu propio lenguaje, ¿no? Digamos que esa pasión divulgativa nace un poco de traducir todo eso que venía estudiando en la carrera de historia. Pues empecé estudiando historia del arte, aunque ahora me gustaría especializarme más en historia per se, ¿no? Pero digamos ese lenguaje académico siempre me gustó traducirlo de manera divulgativa y en la carrera tocas de todo, todas las épocas, sí. Y tal. Y la curiosidad te llama, oye, ¿y esto por qué? ¿Y este artista no sé qué? ¿Y esto? ¿Y qué pasó? ¿Por qué hizo este? Entonces, claro, empiezas a rascar aquí y allá, el otro, siglo XIX, tal, vas atrás, adelante, pero bueno, al final sí, buscas tu... Y ahí nace un poco esa necesidad, lo hablaba hace poco con una historiadora, la necesidad que se os crea de, yo conozco un episodio histórico, conozco un personaje histórico, pero también quiero que lo conozcan la demás gente. También quiero que se transmita y que supongo que viene por ahí un poco esta iniciativa de hacerte fuerte en redes sociales con un canal de divulgación. Eso es, y con la página web también, ¿no? Porque al final, digamos que esto empezó, pues cuando empecé la carrera, vaya por el 2011, con un blog de blogger de aquella, ¿no? Y fue creciendo la cosa, luego hicimos el canal de Twitter, de aquel Twitter de entonces donde no había tanto hate, ¿no? Si es verdad. Sí, que como no era un zafarracho de combate continuo. Ahora es otra cosa, había más debate, era otra cosa, era muy guay, ¿no? Encontrarte con gente que compartía tus mismas aficiones, esa afición por querer transmitir conocimientos en un lenguaje, digamos, cercano, ¿no? Esa labor divulgativa, ¿no? Sí. Y ahí pues te empiezas a encontrar con toda esta gente y creamos grupos ya de divulgación. Luego he tenido muchas colaboraciones de esa gente en mi propia blog, ya transformado en web, yo en las de ellos y tal. Al final íbamos haciendo sinergias, ¿no? Y entonces ahí te enteras de un montón de proyectos como del vuestro, oye, van a sacar unos cómics y tal, y estábamos todos apoyándonos. Sí, yo creo que es una cosa que es muy común y realmente creo que es muy interesante, y es que hay mucho apoyo continuo de mucha gente con un interés común. El interés común, podríamos decir, pues hacer la historia de una forma más atractiva para que a la gente le llame la atención, para que a la gente le siga. Y ahí, al menos yo personalmente, me he encontrado desde el primer día muchísimo apoyo de mucha gente que veía que los cómics pues era una buena herramienta pues precisamente para conseguir eso. Sí, ahí tenemos también los amigos de Gestas de España, que tenéis por aquí los libros, ¿no? Sí. Con sus ilustraciones también, digamos que... Mañana grabo con ellos. Pues mira. Bueno, mañana sí. Cuando salga, ¿no? Bueno, esto saldrá ya dentro de unas cuantas semanas. Que son maravillosos. Pero mañana grabaré. Y también es otra forma de divulgación, ¿no? Sí. Para toda la familia, como dicen ellos. Sí. No es tan cómic, pero sí digamos que es la historia transformada en ilustración, es otro lenguaje divulgativo, también para acercar la historia de España, ¿no? Entonces, eso, se generan sinergias, conoces gente y entre todos nos hacemos crecer en redes, ¿no? Por eso en el reto histórico alcanzamos pues cifras bastante interesantes, ¿no? Como los 2 millones de lectores en la página web,
300.000 en Facebook, que ya te comenté antes que hacia el año pasado y tal tuvimos unos problemas en Facebook. Y ya bueno, en Facebook ya que nadie te busque, ¿no? Claro, pues Meta, pues las normativas, bueno, el que haya estado un poco en redes metido y haya hecho cosas, sabe que ha habido muchos problemas, mucha censura, y al final, bueno, el canal de Facebook se nos cayó, pero bueno, estamos ahora a ver si retomamos un poquito y nos lanzamos a tema YouTube, ¿no? Como tú, sí. Un poquito. Hombre, yo creo que YouTube para la historia está muy guay si tienes un apoyo visual. Claro. Eso puede ser muy chulo. Ahora mismo para encontrarte como en las redes sociales sería Twitter, sí, Instagram. Seguimos fuertes en la web, eso sí, eso siempre nos hemos mantenido porque digamos que nuestra línea divulgativa siempre ha sido la palabra escrita, ¿no? Y nos gusta por ahí, pero bueno, luego ya transmitido a través de, bueno, por orden, ¿no? de redes más potentes en Twitter, X, ¿no? Sí. Hemos estado un poquito más parados y tal, pero bueno, así retomamos, que todo lleva al final mucho trabajo, ¿no? Y querer hacerlo bien, mucho más, y tiempo, trabajo, y bueno, y ahora queremos también el Instagram, que al estar ligado con Facebook nos ha obligado también a abrir una cuenta nueva, y YouTube, ¿no? Entonces, bueno, el que nos quiera buscar... o Google, el reto histórico, sí, nos encontrará. ¿Y has dicho 2 millones de sí. visitantes en la página web? Sí, hemos tenido en el año 2019, ¿no? Sí. En 2019-2020, esa época tan extraña que nos ha pasado, ¿no? Pues tuvimos la cifra de 2 millones de visitas en la página, de lectores completos, ¿no? Las analíticas, al final las miras y dices, ¿quién llega hasta abajo del artículo que se lee? 2 millones de personas pasaron por nuestra página web. Sí. Entonces eso te anima más, ¿no? Dices, algo estaré haciendo bien, ¿no? Para que la gente... ¿Y qué input recibes tú sobre este tipo de lectores? ¿Crees que es gente que ya conoce la historia y un poco se reafirma en lo que ya conocen? ¿O que se ha despertado el interés en algún momento porque han visto algo y tal y van a buscar...? Yo creo que tenemos un poco de todo, ¿no? Porque en las estadísticas en la web puedes ver por dónde te entra la gente. Digamos que hay picos de búsqueda de cosas en Google, si hay una serie de televisión, una película, tal, entonces la gente busca y bueno, nuestra web suele estar bastante bien posicionada y la gente o sea, llega a nuestra página, digamos, por curiosidad, o sea, curioseando algo, llega ahí a buscar información sobre algo, que está bien también. Sí. Luego también vemos en artículos que tenemos más de lo mío, que es la historia del arte, comentarios sobre obras y tal, entonces se nota que es gente que está estudiando historia, o sea, tenemos esos dos ámbitos, ¿no? El curioso sí. y el profesional de la historia, ¿no? O sea, que el público es muy amplio para la historia, pero todos buscan algo, ¿no? O todos buscan lo mismo. Son búsquedas recurrentes, ¿no? Sí, pero me refiero, todos buscan que se lo cuenten bien. Bueno, claro. Por eso buscan en internet sí. y te localizan, porque quieren a alguien que se lo cuente, lo que hablamos, ese lenguaje divulgativo, que sí. es al final lo que intentamos. Yo creo que coincidiré con todos mis compañeros que han pasado por aquí, intentamos divulgar y llegar a todo el mundo y con un lenguaje accesible para todos, claro. Claro, es que un poco la gracia está ahí, sobre todo en unas fases muy iniciales de los lectores o de los visitantes, y luego ellos mismos seguirán un poco su propio camino cuando haya un tema que les interese y poco a poco irán llegando a otro tipo de lecturas quizá más peñazo, como digo yo. De ahí es importante... Sí. Una cosa es que te interese, no sé, la vida de Cervantes y quieras ver pues más o menos en qué consistió su vida, y otra cosa es leerte un ensayo de 1200 páginas sobre la vida de Cervantes. A lo mejor ya no te interesa tanto. Pero a lo mejor a otros sí, ¿no? Sí. Por eso es importante... Por eso digo que es como una especie de recorrido, ¿no? El chispazo te llama la atención, empiezas a informarte sobre un tema, te gusta y luego ya llegas a otro tipo de... Lo que quería decirte es eso, que por eso es importante, a veces en los canales divulgativos, precisamente creo que la mayoría lo hacemos, es poner las fuentes, ¿no? En las que tú recoges o de las que tú has bebido para hacer ese artículo, a lo mejor de 700 palabras, pero decirte, oye, si quieres más, lo que dices tú, si quieres seguir, puedes acudir aquí. Estos 3 libros son la leche, léetelos si quieres, y seguro que hay gente que dice, ostras, pues esto es lo mío, y tira para adelante y ya luego es su tema. Y trabajando tanto en redes sociales, sobre todo, supongo que en la página web no tendrás este tipo de problemas, ¿qué pasa con los trolls? Buah.
Pues ahí está lo del Facebook. Ya, sí. Eso a la gente no le deben gustar ciertas cosas. Nosotros hemos tenido muchísimos problemas, sobre todo eso en el Facebook, hasta llegar a cerrarnos una página de con 300.000 seguidores. A la gente le debe... Pues es que no sé cómo explicarlo. Estamos hablando antes fuera de cámara y es que no sé ni cómo explicarlo. Tú, por ejemplo, las máximas denuncias que me llegaron fueron sobre temas de la guerra de Cuba. O sea, pones algo objetivo porque esto es así, ¿no? Pasó así y tú, o sea, no estás metiendo ningún tipo de opinión ni nada, simplemente guerra de Cuba, pim, pam, tal. Y una de las, o sea, recuerdo que recibí cerca de 1.500 denuncias, no sé cómo llegó eso, sí, por decir que cuando fue el desastre del 98, de la guerra de Cuba, los náufragos de los buques españoles llegaban a la playa intentando salvarse y los mambises revolucionarios los mataban ahí en la playa. Eso está documentado. Sí. Yo lo puse, sí. ¿Y por eso te denunciaban? Sí. Decían que era mentira eso. Hay fotos, hay testigos, hay fuentes. Bueno, pues fue una cantidad de denuncias, pero brutal. Sí, no te imaginas. Eso fue de las últimas y de las que... Yo tenía constancia de que había instalado algunas cuentas en redes sociales pues porque se hace incitación a la violencia o discursos de odio y tal, pero dicen, bueno, pongamos que estás equivocado. Sí. Pongamos que estás equivocado, vale. Y ese es el motivo para cerrar una cuenta. Bueno, pero espera, porque esa acumulación de denuncias, porque otra vez un post hablando de los mongoles, diciendo que los mongoles, que estabas poniendo una palabra que era un insulto, ¿sabes? Tuve que borrar, eliminar el post y todo, ¿sabes? O sea, hasta el extremo del ridículo, pero bueno, no es solo mi caso, porque compañeros de cuentas de arte, de esta gente con la que yo me relacioné cuando empezamos con Twitter y tal, al principio genial, y de un tiempo a esta parte, digamos, desde, pues a lo mejor desde el año 22 en adelante, la censura continua a obras de arte en las redes sociales, llegando a meter los famosos strikes de las cuentas o los... no me acuerdo cómo se llama, esto que te la dejan como bloqueada y no te la enseñan, ¿sabes? Sí, sigue estando ahí, pero tú no... Sí, hay unas, para mirarlo no me acuerdo ahora el nombre técnico, ¿no? Pero por poner a lo mejor pues una obra de Ingres que tiene un desnudo y tal, o sea que sí, la censura está ahí al orden del día y a veces es incluso automática, o sea, no te tienen por qué denunciar, el propio algoritmo te tira, ¿sabes? Ya. En cambio, para plagios y cosas no se lo miran. No actúa, ¿no? Sí, es como raro, sí, porque también hay mucho de eso, dice, bueno, copiar y pegar. Eso ¿Para qué voy a molestarme yo en explicar una crónica breve sobre el origen del Cid cuando puedo coger la tuya, la copio, la pego y la subo? Ya, sí. La honestidad a día de hoy en las redes sociales es muy compleja. Sí. Por eso es, yo qué sé, es importante los que seguís a gente en redes o en canales divulgativos como este, hay que elegir bien donde inviertes tu tiempo, ¿no? Sí, sobre todo cuando consumes cualquier tipo de contenido, pues ser un poco crítico con él. Eso es. Y no darlo todo por cierto ni todo por hecho, porque lo ha dicho fulanito, lo ha dicho menganito. Es que fulanito sin mala fe también se puede equivocar, claro, ¿sabes? Entonces, sí. Para depende de qué temas, dices, bueno, mejor contrastas diferentes fuentes, o también aprender un poco a diferenciar entre lo que es un hecho objetivo y un hecho subjetivo, lo que es un dato histórico de lo que es una interpretación histórica, porque a veces mucha gente que está interpretando algún episodio histórico, sí, pero eso no tiene por qué ser dogma, ¿sabes? Eso, o sea, es la conclusión a la que ha llegado esa persona. Bien o sea, sí, es estupendo. Que se opine, que se genera un debate. Sí, yo lo veo maravilloso. Que siempre ha defendido. Pero no es un dogma. No, la persona, incluso la que está opinando, tiene que saber que está vertiendo su opinión, que no es ley. Por supuesto. Hay alguno que se piensa que su opinión es ley. No, chaval, digo, a ver, tú opinas eso sobre este hecho objetivo, que a veces no es ni objetivo, que la historia para nada... Sí, es muy subjetiva, sí que hay cosas que son así porque están, y sabes, por lo que te decía, ¿no? De esto de la batalla de Cuba y tal, pues son cosas así, pero dentro de eso se puede entrar en debates, ¿sabes? Claro. Sobre hechos objetivos se puede llegar a la subjetividad, ¿no? Sí. Estamos aquí filosofando, pero sí, es así. No, pero es la historia al final no es una línea es muy recta, interesante, tienes muchos factores. Lo cuentas desde un punto de vista y un ángulo, y otro te lo puede contar desde otro totalmente opuesto. Sí. Pero al final, la historia, cuando hacemos libros como este y tal, lo que intentamos es
diversificar, ¿no? Y cruzar, ¿no? Cruzar esas historias, a ver dónde llegamos a un punto en común, y si no, pues tienes que contar las dos cosas. Oye, pues estos dijeron una cosa y estos otra. Claro. Se lo cuentas al lector y el que saque también. A mí lo que me preocupa, conclusión. no me quita el sueño tampoco, pero lo que me preocupa un poco es que la gente, cuando accede a un producto, pues ya sea un libro, una película, un documental, cuando sigue a alguien en redes sociales y permanentemente está pendiente de todo ese contenido que sube relacionado con la historia, como ya le gusta lo que cuentan o cómo lo cuentan, que llega un momento que parece que todo es cierto simplemente porque viene de esa fuente, ¿no? Ya, sí. Y claro, y no lees otras cosas, no conoces opiniones de otros autores. Entonces, claro, queda como que tu proceso, digamos, de aprendizaje, de conocimiento sobre un episodio histórico, queda algo viciado. Queda reducido a la opinión de una persona o a la visión de una persona, nada más. Sí. Yo creo que es interesante a la gente que realmente le interese un episodio histórico, un personaje histórico, que tenga varias lecturas o que acuda a varias fuentes. Sí. Se comete mucho el error de que has leído una biografía, por ejemplo, y ya consideras que lo sabes todo sobre el personaje. No, es que puedes leer 3 biografías diferentes y las 3 biografías te van a aportar cosas diferentes. Sí que habrá cosas que serán impepinables y que las 3 van a ser exactamente igual, pero luego hay otras cosas pues, donde un autor pues, prefiere profundizar, por ejemplo, pues, en su época de adolescencia porque cree que es importante para su desarrollo personal, y otro autor que se enfoca pues más en una etapa profesional, o ¿sabes? O sea, y a veces elucubrando sobre los vacíos. Sí, especulando sobre esos saltos, claro, que quedan vacíos, y pues uno especula, oye, puede estar aquí, pues, digamos que lo ambienta en la época, ¿no? Y cada autor te cuenta, yo me estoy encontrando en las investigaciones que estoy haciendo ahora, que te he contado, ¿no? Sobre Iván de Vargas y tal, te encuentras diferentes autores que cuentan diferentes cosas, incluso de la propia época, porque son personajes sobre los que se ha fantaseado, y a veces tienes que ir rascar. Digo, ostras, en el siglo XIX me han dicho, tengo esto aquí, tío, tengo que buscar ese dato a ver quién lo cuenta. Entonces vas para atrás. Luego lo ha contado este tío, pero este tío a lo mejor lo ha contado 70 años después. Digo, ¿por qué cuenta esto? Y vas hasta que sacas que lo que te dijeron en el siglo XIX que era verdad, fue un tío que hizo un poema totalmente fantasioso y lo han hecho verdad. Lo pasa muchísimo con muchas cosas, ¿sabes? Con propaganda, sobre todo en época contemporánea, hay autores que crean verdades de propaganda, ¿sabes? Que ahora le ha pasado a mucha gente que se encuentra con un autor que te cuenta ciertas cosas, cifras, lo que sea, tal, que dices, ¿esto cómo va a ser y tal? Y rascas y lo sacó de un periódico que era propaganda, pues... Sí. ¿sabes? Bueno, es que claro... te hablo del siglo XVI, es propaganda también, una coplilla, una poesía, claro. se puede generar una verdad. Entonces es importante investigar también, no ser cómodos y hacer un libro de Wikipedia. Quizá aquí leer, ¿no? Históricamente uno de los más llamativos sería Pepe Botella. Sí, ¿no? Cierto. Ahí estamos, esas coplillas, ¿no? Sí, esas coplillas con Pepe Botella, achacándole que le daba la alpiste, y resulta que el tío era astemio. Sí, le gustaban las bodegas, al parecer. Luego hay muchísimas versiones, ¿no? No sé. A ver, se hace verdad, ¿no? de la coplilla. Bueno, es eso que se dice, una mentira que se cuenta 1000 veces pasa a ser una verdad. También, sí. Y además hay que ser consciente de eso, porque nosotros actualmente quizás estamos dando cosas históricas como ciertas, y luego de aquí a unos años hay una investigación, sobre todo temas arqueológicos y tal, y se descubre que eso no era exactamente como nosotros lo teníamos entendido. Para mí, yo digo que eso es bonito. La historia está viva. Eso es, que es una ciencia viva, eso es bonito. Y que tú tengas la capacidad de reflexión como historiador, de decir, ostras, y cambiarlo en tu cabeza. Claro, hay gente que se niega, claro. Aunque no, es así, y lo sacan de huella arqueológica. Eso a veces también es interpretativo y otras veces no, porque lo ves ahí, y a algunos se le queda aún ahí en la cabeza, no, esto no. Y hace cherry picking. Sí, bueno, esto no. Somos gracias al cambio. No, porque yo tengo aquí que estudié esto, tal. Tío, hay que ser una ciencia viva, y por eso el historiador tiene que tener cierta flexibilidad, ¿sabes? Aparte de la capacidad de análisis. Y ser humilde también, porque muchas veces está vinculado con el trabajo con el que te ganas la vida.
Y dices, bueno, ¿yo ahora qué hago? ¿Reculo o no reculo? Yo tiro para adelante a Tiro muerte, para porque adelante. claro, la Hay nómina, muchos, sí, la sí. nómina tiene que llegar a final de mes. Claro, O sea, depende si de ves cómo. muchos giros en autores, ¿no? De Sí. repente hacen... Yo tuve un caso hace poco, bueno, hace unos meses, estábamos preparando con un guionista una biografía de una escritora bastante famosa y se publicó, cuando él ya tenía completamente acabado el guión, se publicó una biografía de el que fue durante una época su marido, su esposo. Y entonces, bueno, él ya daba el trabajo por acabado y tal, pero como le interesa mucho el personaje, pues cogió y se leyó la biografía. Y claro, en esa biografía se contaban cosas que eran contrarias a cosas que él había contado en el guión. Y le generó la duda. Y de bueno, yo esto lo he dado por cierto, en todo el periodo de investigación que he llevado, de documentación, pero ahora aquí hay otra parte que me están contando que hay algunas cosas de aquí que no eran exactamente así, que fueron diferentes. Entonces, ¿qué hago yo ahora? ¿Tiro para adelante con el guión? Habrá que contrastar, pero bueno, ¿qué hizo? Y claro, ¿qué hizo? Lo paró. Mira, Dijo, yo hasta que no lo tenga claro... Una persona honesta. Claro, él, bueno, podría haber entregado el guión, podríamos haber empezado a A lo trabajar. mejor tenía el razón, no tiene por qué tener la Sí, otra biografía razón, pero por eso, te genera... pero te genera la duda. Sí, la duda y un periodo de reflexión, investigar, de, oye, ¿qué ha dicho? Sí, ahora estamos en ese periodo de reflexión y Pero de... está guay sí. eso, yo lo veo eso es como tiene que ser. Sí, sí. La historia, como ciencia viva, tiene que ser así. No es a veces hablamos de historia, parece que hablamos de alcanfor y de polvo y de libros amarillos, ¿no? Sí. Y está vivo. Sí. Entonces tienes que... Y uno de esos libros amarillos a lo mejor aparece en una estantería y te cambia una todo. doctrina. De hecho, mira, hay una cosa que se puede poner siempre de ejemplo de cómo es la historia, cómo la entendemos y lo cambiante que es, cuando debería ser una cosa que ya está hecha, ¿no? Esto fue así. Yo siempre pongo de ejemplo el tema de los pactos de la Moncloa. Bueno, los pactos no son pactos de la Moncloa. Cuando se hizo la Constitución del 78. Ostras, es que cada 2 por 3 salen cosas nuevas de la Constitución del 78. Y fue ayer. Y eso fue ayer. Y ahí sí. había periódicos, había radio, había televisión, todo eso quedó documentado, se plasma en la Constitución y tal. Pues todavía continuamente salen cosas diferentes de por qué se puso este artículo, porque fulanito pegó un golpe en la mesa y dijo que eso no, por encima de su cadáver y tal, y no paramos de enterarnos de cosas, ¿no? Por eso digo que... Ha pasado hace poco, se ha estrenado el documental sobre las operaciones en Perejil. Sí, no lo he visto. Sé que yo tampoco, pero he visto fragmentos que me han mandado colegas y he escuchado, pues eso, a Aznar o así tal, hablando cosas que esto que dices tú. Sí. Y hostias, y fue ayer también. Sí, eso van hace rascando 4 y días. dices, ostras, y sacan cosas, y había prensa, había radio, gente allí en el operativo tal, y aún se van sacando cosas y lo que saltará pues tú en imaginas, unos años, claro, cuando saquen archivos y cosas y tal. Claro, pues ahí está, creo yo, el gran mérito de la gente que os dedicáis pues a la investigación y luego a ponerlo en común de una forma, digamos, accesible. Si es complicado, cosas que sucedieron hace 20 años, hace 40 años, hace 50 años, ostras, vete a los visigodos. Y vete a buscar documentación sobre los visigodos. Intenta cruzar fuentes. Claro, es una puñetera locura. Una locura. Sí. Sí. Bueno, si te parece, hablamos un rato de tu libro. Bueno. Vamos por aquí. Este libro... 800 es un libro trabajado. Sí. La segunda columna, lo que nos dejamos en África. La pregunta viene de cajón. O sea, ¿qué nos dejamos en África? Claro, pues parte de nuestra historia se refiere a eso, ¿no? Nuestra historia relacionada con eso que tenemos a 11, 14 kilómetros, que es más allá del estrecho. Aún tenemos allí nuestra Ceuta y Melilla, Perejil, que estamos hablando ahora, ¿no? Y las islas Alborán, Tierra, todas estas y tal. Aún tenemos territorios ahí. Entonces, esto surge, digamos, cuando yo me traslado a Melilla por temas de trabajo, ¿no? Y allí precisamente es donde realizo la última parte de mi carrera de historia, ¿no? Y conozco gente maravillosa. En la UNED de Melilla conozco gente maravillosa, como Antonio Bravo, que fue mi tutor en esta carrera de Historia del Arte, y que me empieza a meter el gusanillo sobre, digamos, la relación de la península y el otro lado del estrecho, ¿no? Al final hubo épocas en que fue el mismo ente, incluso político, ¿no? Con esa diócesis hispania de Roma, digamos, incluso el califato de Córdoba, que es muy poco conocido, que controló pues la parte peninsular que le correspondía
del Duero para abajo, pero también llegaba hasta, o sea, la zona del Sáhara y todo, controlaba el Califato de Córdoba. Y más adelante, ¿no? En el siglo XIX, cuando fueron las guerras de África, territorio de Ceuta estaba extendido, y se habla muy poco de eso, estaba extendido prácticamente en toda la zona peninsular y eso. Entonces, bueno, me metieron mucho gusanillo sobre eso y al final, como historiador, te surgen muchísimas dudas y empiezas a rascar y no hay nada escrito sobre esa relación tan milenaria, ¿sabes? No hay nada escrito, y la relación empieza, de ahí el título de la segunda columna, en cuando tú mira cómo es el tema, separan la península de esa, en términos míticos, ¿no? de esa costa occidental africana, ¿no? Lo separa Hércules y coloca dos columnas, ¿no? Una se supone que en Gibraltar y otra la coloca en el Monte Hacho en Ceuta, ¿no? Y esa es la segunda columna, la de Ceuta, que curiosamente es la española. Es la española, tío. La que está en África, la otra no está. La que está en Europa, y curiosamente también esas dos columnas están en el escudo de España. Tú en tu DNI, lo coges, tienes tus dos columnas. Una de ellas es española, esa es la segunda. La segunda porque yo lo cuento al final desde la península, ¿no? Veo la primera y la segunda columna. Exacto. Es la que está colocada en África. O sea, empiezas ahí con ese juego, y esa relación histórica que viene desde el mito, que está a 11 kilómetros. El ser humano somos curiosos por naturaleza. Entonces, ¿cómo no vas a cruzar al otro lado si estás viendo la costa? Si es que la ves allí al otro lado. Entonces, empiezo a investigar, o sea, la primera parte del libro es un poco, es el tema de mítico, ¿no? De como introducción, pero luego vamos a la arqueología, no hay historia, ¿no? Digamos, esa edad oscura para los historiadores, que tienes que recoger todas esas interpretaciones que hacen los arqueólogos. Entonces, he recogido ahí pues muchísimas poblaciones que tienen relaciones con África, que tienen en sus túmulos, en sus, zonas funerarias, estos presentes que se le hace a los muertos, tipo huevos de avestruz, conchas y tal, que analizadas vienen de la otra costa, vienen de África. Y luego recojo también, trabajos arqueológicos de la época del Protectorado, que hace poco una exposición en el Museo Arqueológico, además sobre ese tema. Trabajando en la otra costa, en la otra orilla, en la zona del actual Marruecos, también sacaban cosas que venían de la península, cerámicas, monedas, ¿sabes? Entonces hay una relación. La relación ha tenido que ser fluida durante... Era muy fluida, era una autopista, no era una frontera. Como bueno, sigue siendo un poco autopista. Bueno, pero sí, pero no como antes, ¿no? Era una autopista, barcos iban y venían por todo el Mediterráneo, por esa costa, se trasladaban. En época romana ya eso se intensificó totalmente, porque era eso, la misma diócesis. África, el norte de África era el granero de Europa, el granero de Roma, ¿no? Desde ahí, eso solo hay que ver. A veces, si miras en internet la Túnez romana o la Argelia, incluso los restos que hay ahí son magníficos, ¿no? Son muy poco conocidos, están allí en los museos, pero claro, a esos países la gente no suele viajar. Entonces, y tampoco a descubrir la huella española o hispana, llámale como quieras, en la zona de Marruecos. Es muy complicado. Entonces, por eso quizás no me encontré ningún libro completo. Luego ya vas investigando, sí que encuentras gente que lo ha trabajado, Tomás García Figueras, por ejemplo, en temas de africanismo y protectorado, es que no recuerdo ahora, que hay tantos autores que me he ido encontrando, pero sí que trabajaban cosas muy concretas que yo he ido hilando poco a poco. Bueno, Sotochica también ha trabajado temas sobre todo de la época visigoda, con el cruce de las tropas omeyas, han analizado esas batallas, porque al final los imperios entraron también, estos africanos entraron a través del estrecho, ¿no? Esa es otra relación intrínseca también a la historia española. No puedes negar el pasado que hubo islámico en la zona de España. Bueno, eso. Y hay que analizarlo, y tienes que coger fuentes, estilo desde Serafín Fanjul a, yo que sé, a Emilio González Ferrín, ¿sabes? Tienes que cruzar todo, gente de opiniones totalmente opuestas, pero que son todos historiadores, y tienes que analizarlos y trasladarlo, que es lo que he intentado hacer yo, a un lenguaje divulgativo, ¿no? Más accesible, ¿no? Para intentar no solo transmitir al lector que dejamos en África, que dejamos España, ¿no? como ente historiográfico, o llámalo como quieras, qué relación tenemos con España,
sino a mí mismo, ¿no? Responderme cuestiones que tenía yo. ¿Y qué consideras? ¿Que dejamos nosotros más en África que África en nosotros? Al final concluyo que sí, que mayormente es, o sea, la península, porque por ejemplo en época andalusí, Portugal está incluido obviamente dentro de nuestro entorno cultural, es una especie de crisol donde las civilizaciones, tanto la latina como luego la islámica andalusí, tuvieron unos momentos de esplendor brutales que se transmitieron más allá. O sea, no entró, digamos, por lo que yo he visto, no entró tanto como se llevó afuera, ¿sabes? Mucha influencia que damos hoy que vemos en Marruecos, por ejemplo, cuando vamos a los típicos hoteles estos que, es un Rijad, ¿no? Eso es herencia andalusí, es el típico palacio andalusí que surge aquí en España, ¿vale? Son formas hispanas. Tú ves por ejemplo, la Giralda de Sevilla, y es la Kutubía de Marruecos, pero es que el arquitecto era de Toledo, ¿sabes? De eso, claro, formaban parte de un mismo imperio. Claro, sí. En la época almohade o almorávide se movían para aquí para allá. Sí, es que quizá, estaba pensando ahora que quizá nosotros desde ahora, siglo XXI, lo estamos viendo como dos continentes diferentes países, ¿no? Pero claro, tenemos que tener en cuenta que durante muchísimos siglos, pese a seguir siendo dos continentes geográficos independientes, estábamos hablando de una misma administración, una misma cultura, una misma religión, una unidad sí. A un y al otro lado del estrecho, ¿no? Sí, cultural, más allá de las religiones. A veces las religiones no son tan definitorias de una cultura, ¿no? Aquí lo ves en Toledo, por ejemplo. Tú vas a la zona de la judería a ver una sinagoga, yo qué sé, por ponerte un ejemplo, la Santa María la Blanca, que le llaman así, esa sinagoga. Tú la ves y ¿qué ves ahí? ¿Ves algo? Dices, esto es una sinagoga. ¿A que no? ¿Qué ves? ¿Ves Al-Ándalus? Sí. ¿Ves Córdoba? ¿Ves lo que brillaba en ese momento culturalmente? Vas a la siguiente, a donde está el Museo Sefardí, ¿qué ves? ¿Ves algo hebreo? No. ¿Ves un eco castellano de la época de Pedro I, que es cuando es esa sinagoga? La cultura es la misma. Las religiones marcan, pero no tanto como bueno, yo creo que las religiones, al menos a largo plazo, sí. A largo plazo, sí. Aquí estamos hablando de que son territorios con cambios, digamos, muy rápidos de religión, quizá, ¿no? O no tan rápidos. Bueno, claro, depende de la zona, claro. Aquí hay digamos que hay una ruptura después de esa época taifa, ¿no? Cuando entran ya tal, y luego vuelve un poco a entrar en sí ya en época nazarí, los castellanos. Hay el ejemplo de Pedro I, que crea su palacio a imagen y semejanza de lo que él había visto de su amigo Mohamed V en Granada. Los palacios de Sevilla, ¿no? Que construye Pedro I, los Reales Alcázares, es de estilo andalusí, los hace Pedro I, ¿sabes? Y tomando como referencias la Alhambra. Sí, o al revés, a lo mejor también, ¿sabes? Eso es lo que intento yo poner, que la gente reflexione, ¿no? Y tienes en Tordesillas palacios también de estilo andalusí, en medio de Castilla, ¿sabes? Es un estilo, y por eso vuelvo a lo de antes, por eso creo yo que es un estilo, o sea, todo esto, digamos, el tema cultural nace de aquí, en la península, y va hacia afuera, porque se ve muy fuerte aquí, en la península, todo ese desarrollo cultural y cómo viajan hacia afuera. Luego ves sabios, por ejemplo, te hablo de época medieval porque es donde más datos tenemos, ¿no? Sí, donde hay más información. ¿No? Entonces, tanto sefardíes, musulmanes que hacen sus viajes a la Meca, incluso cristianos que viajan y tal, muchos, sobre todo musulmanes y hebreos, se mueren por la zona de Oriente Medio, o incluso algunos por el interior de Marruecos, y los hacen santones. A día de hoy aún hay gente que ha nacido en Almería que tiene una tumba como si fuera un santo en Egipto, en el Cairo, ¿sabes? Son muy desconocidos, pero esto es y uno de los problemas que tenemos en la actualidad viene un poco de todo esto, ¿no? Esa parte de la historia, como no cuadraba con un relato de época nacionalista, buscando, digamos, qué es la nación española, tenían que definirla, ¿no?
con esa Europa del siglo XIX también un poquito rara. sí, rara, rancia y tal, había que definirla y bueno, somos pues católicos, apostólicos y romanos, ¿no? Y esta parte de la historia, ¿qué haces con ella? Andalusí, la dejas ahí en un rincón. ¿Qué ha pasado con esa historia? Que tenemos un problema, nos la han ocupado. ¿Quién nos la ha ocupado? Pues un tío a lo mejor que te viene de, yo qué sé, de Jordania, que es musulmán, y dice, ostras, qué cosas más guapas hicimos en Córdoba. No, las hicimos nosotros, ¿no? Tú jordano, tú sí, quién, ¿sabes? Sí. O un afgano, oh, mira qué chula nos quedó la Alhambra y tal. Sí, quizá todo ese periodo de Andalus, quizás sí que es cierto que se está como siempre en un segundo plano cuando hablamos de historia. Claro. Sí que es verdad que por suerte tenemos todo el legado patrimonial, que al final es latente, está ahí. El legado patrimonial que los propios, digamos, reyes, por ejemplo, los reyes católicos, que marcan esa historia que hemos elegido que marcase el nacimiento de la nación española, adoraban a muerte. Sí. Aquí en San Juan de los Reyes querían hacerse su tumba, los reyes católicos, hasta que conquistan Granada. Y la reina Isabel dice, yo me entierro aquí, en la Alhambra. Es Carlos V quien los traslada hacia la catedral. Pero la tumba donde estuvo Isabel la Católica está allí, en San Francisco, arriba en la Alhambra, en el actual Parador Nacional. El que pueda que vaya allí, que ve la primera tumba de Isabel la Católica. Y está debajo de unos mocárabes, ¿sabes? ¿Y está allí la tumba? La primera tumba de Isabel, sí. Luego la trasladaron a la catedral. No sé. Son muchas cosas, muchas preguntas, muchas dudas. Es mi opinión según, digamos, llamémosle opinión, según mis referencias. Yo he investigado, he estudiado, he leído y plasmo lo que yo pienso que es, ¿sabes? En base a mis fuentes y a mis... O sea, fuentes incluso tengo traducciones del principio del siglo XX de textos en árabe y tal, que me van contando pues, muchas cosas que yo he ido cruzando y joder, te vas dando cuenta de que aquí nos falta un trocito de historia que al final perdemos la definición nuestra propia, o sea... Bueno, y quizá estaba pensando ahora que quizá no hace falta tampoco irse tan atrás. Lo que es el siglo XX, el papel de España en África en el siglo XX, tampoco está muy reivindicado ni muy trabajado. Mira, esa es una de las cosas por las que yo me paré en 1912 en el establecimiento del protectorado, porque dije, cuando empiezas a bucear en la historia de algo que tú piensas que controlas, empiezas a flipar de lo que ya te das cuenta de que vas tirando de sitios. Empiezas a flipar, dices, hostia, este cita a este, voy a coger los libros de este, ostras, chaval, y este el otro, tal. Entonces cuando llegas a fuentes ya muy antiguas, y dices, cuando me puse con el año 12, eso ya es, claro, toda la documentación que hay en siglo XX, en tema de archivos militares, investigué un poquito y dije, yo me paro aquí, macho, porque esto es... Sí, no, si no es inacabable. Bueno, quizá algún día... Porque para estudiar bien lo que pasa después del 12, te tienes que ir a Francia, porque esos son los que mandan ahí en África. El protectorado español en África se establece por esa época. Es francés. No acuerdo con Francia, ¿no? Es un subprotectorado sí. francés, que es una tomadura de pelo, de verdad. Porque prácticamente todo el territorio era español después de la Guerra del 9, ¿vale? Prácticamente. Las tribus eran afectas a España, estaban bien tranquilas y tal, hasta que se meten los franceses ahí, como hicieron en toda África, ¿no? Al estilo inglés, ¿sabes? Revolucionaron en toda África, incluso trasladan, daos cuenta, que trasladan la capital de Marrakech a Rabat para poderlo controlar mejor, al rey, cambian el rey también, ponen a un hermano más afín a ellos y a otro y tal, y son los que se hacen un poco en el cotarro. Le dan ese trozo a España como tomadura de pelo, porque aquí siempre hemos... Eso sí que es una máxima histórica, ¿eh? Los líderes en España, nuestros líderes toman unas decisiones maravillosas, siempre pensando en España, por supuesto. Entonces, época de Alfonso XIII, él y sus cositas con Francia y Alemania, y bueno, sí, la verdad que hay ciertas opiniones toda esa época, que madre mía. A ver, sin profundizar mucho, fue una época bastante oscura, bastante desastrosa a nivel nación. Sí, o sea, sí, a nivel... Sí. Además... Luego, claro, a veces peco yo un poco en esa oscuridad ves gente que dices, ostras, qué tío este, ¿sabes? Blanco Izaga, por ejemplo. Un tío, un ingeniero militar,
que se dedicó a pasearse por todos los pueblos del protectorado del Rif, ¿vale? Tengo sus cuadernos de dibujo, que los publicó el archivo de Melilla. Eso era, o sea, él se dedicó, era un antropólogo, a investigar las tribus, dibujaba los tatuajes que llevaban las mujeres, las fíbulas, los colores, las telas, o sea, dibujaba todo porque él quería crear para esa gente que se supone que, digamos, dependía de la labor civilizadora de España, que para eso estaba allí, ¿no? Para que esos pueblos, esas cávilas tuvieran infraestructuras, quería darle unas infraestructuras dignas y acordes a su cultura, ¿no? Entonces, a partir de esos cuadernos de dibujo, él crea unas formas arquitectónicas que podemos ver en muchísimos mercados, bueno, ya no tantos, porque ahora te contaré por qué, mercados, paradas de autobuses, tal, con esas formas rifeñas, características, a base, o sea, a raíz de unos estudios, es maravilloso. Creó castillos, hay una alcazaba, se llama Enzo Colarba, la alcazaba roja, que la creó en esa imagen o sea, creó castillos basándose en una cultura muy pobre, muy rica a la vez en tema cultural, pero muy pobre en materiales. Y les dio unas formas muy dignas. ¿Qué pasa? Que esa gente era del norte, y los reyes actuales son del sur, y esa historia del norte no les gusta. Entonces se han dedicado a derruir puentes, derruir esas construcciones de Blanco y Zaga, claro, dejarlas abandonadas, intentar de quitar lo que borrar la historia, claro, por completo del norte de Marruecos. Por eso digo, del norte del actual Marruecos. Sí. Me he encontrado en esas épocas oscuras gente brillante. A lo mejor me he centrado mucho en esa gente brillante y a veces hablo con colegas y al final te decía, es verdad. Era un poco rara la época, sí, pero claro. Sí, fue una época muy encuentro gente maravillosa, pues hay que investigar, a lo mejor hay más gente maravillosa de esa que hay que cruzar, no es todo como la famosa serie de televisión, ¿no? Esta que habla del protectorado y de, ¿no? Lo de la forja de un rebelde, sí, ¿no? Con los que sí que lo sabía, esos las mafias con el dinero, con tal, lo hay, porque en los archivos hay mucha documentación. Por ejemplo, y en Melilla te encuentras, en el cementerio de Melilla hay una tumba de un antiguo, creo que era hace tiempo que no voy y no recuerdo bien, pero creo que era un antiguo intendente que lo pillan con temas de dinero, corrupto, lo echan y vuelve a entrar de legionario y muere en combate. Entonces la tumba pone su empleo de intendente y su nombre, su empleo de legionario y su nombre de legionario, las dos cosas. Es curioso, la legión, que era para redimir a estos hombres, ¿no? De sus pecados, ¿no? Para así decir. Entonces hay historias acojonantes en ese siglo XX español en África. Ahí dejamos también muchas cosas en África. A mí me parece que, ahora me estoy dando cuenta, cuando tú vas hablando, lo poquito que sé es que es cierto, realmente me sacas un poco del desastre de Anual, que más o menos lo tengo claro, pero esto ya sería 1921, ya no entraría en tu libro. Y todo lo demás, bueno, hay cosas que me suenan y en Anual un desconocimiento total. Volvemos a las preguntas de los porqués. ¿Qué quería Abdelkrim? ¿Quería Melilla? ¿No quería Melilla? ¿Contra quién luchaban los españoles? ¿Contra quién luchaban los rifeños? ¿Quién era quién ahí? Porque tú vas ahora a Marruecos y es una paja mental eso de la leche. ¿Por qué? Porque ¿contra quién combatía España? Contra los rifeños. Sí. ¿Qué hicieron los rifeños? La República del Rif. ¿Eso es Marruecos? No, eso no es Marruecos. ¿Dónde estaban los soldados de Marruecos? Los soldados del Magzen, del sultán, la mejala jalifiana, regulares incluso. ¿Con quién combatían? Junto a los españoles. ¿Por qué? Porque eran los soldados del sultán. Vale. El sultán de Marruecos estaba del lado español y francés. España estaba ahí para garantizar que el rey de Marruecos tuviera su reino bajo control. Y la República del Rif se forma en contra del sultán de Marruecos, no en contra de los españoles. Ya, pero los cabe mucha reflexión. Los españoles eran los que estaban en ese territorio con el protectorado. La labor de los españoles era esa, claro. Desgraciadamente. A lo mejor se equivocaron ahí y hubiéramos tenido una república aliada en el otro lado del estrecho. Yo no sé lo sé. Estos son what if de estos raros, pero... Sí, eso ya es bueno, es especular un poco. Es especular. A mí me mola mucho especular. Sí, es muy divertido. Ahí tenemos Argelia para especular. Argelia adora España. Argelia se nutre muchísimo de gente del Levante. Quizá un poco menos, ¿no? Pero no, porque si lees bien las cosas, lo que critica es el gobierno español, sí, por eso, nunca los españoles.
Hay que acordarse de los Pied Noirs que van allí, a Argelia, esa gente del levante español que levanta Argelia, ¿sabes? Esas ciudades que tienen más grandes de Argelia, que son Orán, española, la gran ciudad de Orán. ¿Quién se mete ahí? Los franceses. A mí. Los franceses siempre tienen que estar dando por culo, tío. A lo mejor somos los tontos, somos los españoles, que no hemos dado por culo. Nos hemos dedicado a respetar bueno, a veces hablas en plural y te critican por hablar en plural, ¿no? Pero bueno, como español, ¿no? Sí. Digamos que España se ha dedicado a ir a sitios con una labor como, pues, a la romana, ¿no? A llegar allí, oye, yo tengo esto y tú qué me das, ¿no? De sinergias, ¿no? Sí. Roma se nutre de sinergias. Vamos a construir el futuro juntos. Es verdad, es una cosa muy extraña. Por eso a veces me toca la moral cuando empiezan a hablar de la época colonial española en Marruecos. No, perdona, digo, España no tenía colonias. Bueno, puedes llamarle colonias, te acepto, Guinea, ¿sabes? Te acepto Guinea, porque ya era otro concepto. ¿Es posible que el idioma oficial de Guinea siga siendo el castellano? Sí, sí, claro. Hay una, llamémosle una OPA muy fuerte del francés allí, porque al final es otra también. Tenemos abandonado por completo también a Guinea. Bueno, a ver, a mí ya no me sorprende nada. Ya el Sáhara ya no te cuento, ¿no? Esto es una cosa que te quería preguntar sobre el Sáhara, porque yo llevo toda la vida escuchando hablar del Sáhara y del papel de España en el Sáhara cuando sale, cómo se hace, digamos, la gestión, ¿no? Hay una especie de gestión legal, burocrática, en la que España todavía sigue teniendo un cierto papel. Es que nunca lo acabo de entender. Y a ver, también es cierto que tampoco me interesa nunca demasiado, ¿no? O sea, no es de, es que no hay dónde mirarlo, tampoco posterior de mi parte. Hace unos años España parece ser que aceptó las tesis de Marruecos sobre la soberanía sobre el Sáhara y tal. A ver, explícanos un poco así breve, a ver si, ya que tú has estudiado el tema, lo sacamos en claro y ya no tengo que ir yo a mirarlo. Aquí hay que rascar ya las preguntas, ¿no? ¿Por qué reclama Marruecos eso? Es una pregunta. Te digo más, ¿qué interés puede tener? Vamos a ver. ¿Como territorio? Marruecos, ellos lo negarán. Pero Marruecos nace de una unión de principados y reinos, ¿no? Que van conquistando en el siglo XVIII, ¿vale? Y nunca llegan a esa zona del Sáhara. ¿Qué pasa? Que los saharauis, esos territorios que habían allí, que eran, digamos, tribus no nómadas, pero bueno, en poblaciones así y tal, reconocen como autoridad religiosa al sultán de Marruecos. Entonces Marruecos lo introduce dentro de cuando forman el partido del Istiglal, dentro de sus tesis del Gran Marruecos, incluye a estos pueblos saharauis dentro de su no sé cómo llamarlo, tesis, su área de influencia, tesis expansionistas, quieren el territorio completo, vale. Y luego les interesa también por el tema de los fosfatos, minerales, todo siempre es ideológico y dinero, ¿no? Ideológico y dinero, y parte de Argelia, tal. Entonces todo esto viene de, si rascas en la historia, viene de ahí, ¿no? De que esta población saharaui reconocía al sultán de Marruecos como autoridad religiosa, no que esos territorios fueran de Marruecos. Luego cuando se mete Francia ahí, pues eso, por eso digo que hay que investigar en archivo francés todos estos temas, pues ciertos acuerdos, sobre todo en la época de la independencia, ya ves cómo le van cediendo territorios que nunca habían sido marroquíes al rey de Marruecos, como esa parte que perdimos en el norte, que era esto, el Río de Oro, ahora ya que le entrega primero. Bueno, le va entregando trocitos de territorio a medida que van generando la independencia y queda solo la zona yo creo que era Cabo Huy, perdona. Cabo Huy le entregan primero y luego queda esa zona del Sáhara que está administrada por España y no por Francia, ¿sabes? Pero Francia tenía intereses en que se la dieran a Marruecos para fortalecer ese nuevo estado que estaban haciendo. ¿Y España hasta hace 4 días? España igual, lo de siempre, presiones internacionales y siempre cede, ¿sabes? Estados Unidos y Francia tenían intereses en que ese país creciese, ¿sabes? Y absorbiese esas zonas, pero esas zonas no eran marroquíes, ¿sabes? Eran saharauis. Entonces, por eso se desplaza la población, no toda, otros al final se quedan en sus casas, ¿no? Es normal. Y ahora el futuro que le espera a esa gente es directamente esa anexión de Marruecos, ¿no?
A ver, si lo ahora que... ya no hay a nivel internacional ningún país Lo que les apoye. se especula, por ejemplo, de gente que he hablado yo un poco experta en el tema, es que, claro, llevan muchos años mandando colonos subvencionados allí. Desde Marruecos. Sí, desde Marruecos se fomenta que se vayan allí, les pagan sueldo, exención de impuestos, no sé qué, de todo. Entonces, el día que, cuando vean que ya tienen mayoría, Se someten a votación. efectivamente, harán un referéndum y es la población saharaui la que decide. Entonces será un engaño, trampas al solitario, ahí sí. Pero básicamente la historia es esa, es una nación de laboratorio. Lo negarán siempre, te trolearán este vídeo seguramente porque tienen muchísimos agentes. No creo. Tienen muchísimos agentes. Si nos están viendo, un saludo. Tienen muchísimos agentes por ahí y bueno, es curioso, sí, como... Sí. No sé. El tema este. Yo me lo voy a tomar como una asignatura pendiente. El intentar... Yo lo tengo pendiente también, por eso no me he querido bucear ahí porque he visto que aquí hay mucho, o sea, mucha te hablo ya desde la época del instituto, pues que a veces por lo típico en alguna charla y tal, ya se hablaba pues del Sáhara español, del papel de España en el Sáhara, de Marruecos que reclama esos territorios y tal. Y yo siempre lo he tenido ahí como de... Desde los reyes católicos están los españoles allí, en el Sáhara. Las torres de Santa Cruz, ¿sabes? Desde montaron unas torres para hacer comercio con estas tribus que estaban más al interior. Luego cuando estaba Canarias estaban enfrente. Lo malo que es... Canarias tiene otra historia un poco extraña, un poco oscura, ¿no? Es su época de conquista y a veces estos propios conquistadores que estaban allí en Canarias hacían batidas por el territorio saharaui hacia el interior, claro, batidas cabalgadas que le llaman, ¿no? Entonces tiene una relación muy extraña. Después ya a principios del siglo XX, XIX y tal, cuando se establecen Villa Cisneros, todas estas zonas ya de pesquería y tal, ya se van acercando más las tribus, los núcleos urbanos actuales son todos de manufactura española, de esta época del repartimiento de África, por así decir, que a España le toca siempre lo sobrante ahí, como Guinea, que se la recortan a la cuarta parte y eso era invivible. Ahí en el libro cuento un poquito el tema de España en Guinea. Sí, cómo se desarrolla ahí desde el siglo XVIII y cómo consiguen más o menos construir un poco de infraestructuras, porque había muchísimas enfermedades allí y todos morían prácticamente. Entonces era muy complicado y por eso digo que Guinea es un episodio colonial per se, porque también traen mano de obra más dura de gente de Nigeria y tal, luego se meten los ingleses, entonces a día de hoy hay ciertos conflictos entre los Fang, los Bubis, ¿no? Estas etnias, ¿no? que residen allí en Guinea, es un poquito parece que tienen un futuro también bastante jodido, ¿no? Sí, como Gabón y todas estas zonas, al final son países laboratorio que se ha intervenido ahí los occidentales de una manera, pero bueno, España la que menos al final, ahí es Francia, con Francia, Inglaterra y Alemania Bélgica. Sobre todo, y Bélgica ahí, claro, también, eso es muy famoso el tema del Congo. Claro. Pero bueno, si te parece, lo vamos a dejar aquí. Bueno, espero haber generado muchas dudas más todavía. No, mira, al final las dudas tienen una cosa muy guay y es que hay que resolverlas. Eso es. Y cuando para resolverlas al final tienes que mover el culo, tienes que cogerte, pues irte a mirar en Google, a ver qué me leo, irte a la biblioteca, a ver si lo tienen, pedirlo a la librería. Algo que has dicho, Google y biblioteca. A día de hoy mucha gente igual tiene poco tiempo de consultar archivos, porque muchos saben solo por las mañanas, es un coñazo y tal. Yo me tocó también investigar en época COVID para sacar el libro. Las bibliotecas, muchas autonómicas y la Biblioteca Nacional, la verdad que cada vez tienen un fondo digitalizado cada vez mayor y mejor, ¿sabes? Entonces, o incluso con los sistemas de búsqueda también archivos muy chulos. estatales es maravilloso, se curran unas cosas espectaculares. Archivos estatales se está implementando, yo creo que es inteligencia artificial, porque detectan ya, buscas textos y en la propia paleografía, que eso cuesta un huevo de leer, ya van detectando palabras. O sea, el futuro puede ser maravilloso y cómodo para el que quiera investigar en archivo. Pues desde su casa, cuando tenga un huequete, a lo mejor le dedica una hora así al día, puede investigar archivos, si quiere. O sea,
Pasa que creo yo que todos los archivos digitalizados, esto va a pasar mucho tiempo antes de que lo Sí, veamos, ¿verdad? claro, claro, pero ya hay mucho, ¿eh? Hay Que ahora mucho. me pongo en plan conspiranoico. Y si los archivos que no quiero que tú conozcas no los subo. No, están subidos y con un candadito. No, porque Yo ya me he encontrado varios de no, esos. claro, no, pero puede llegar un momento que digas, mira, pues ¿sabes qué? Como todo se va a digitalizar y todos los historiadores van a ir a las búsquedas digitales porque son mucho más eficientes, simplemente con no digitalizar, en la próxima, Bueno, seguro. en la próxima generación de esto ya no se acuerda Bueno, nadie. si eso ya pasa igual con los archivos Sí, lo confidenciales. metes y en secreto el y tal. cajón y el candado, ¿no? Claro, eso es. Bueno, pues nada, muchas gracias por venir, Miguel Ángel. Un placer. Y, Ha bueno, sabido a poco aquí la charla, podríamos seguir. bueno, es que en algún momento hay que pararla. Sí, sí, eso sí. Nada, muchas gracias y suerte, a ver si vemos alguna novedad tuya. A ver, estamos ahí en algún trabajando en momento otras cositas, sí. y ya te doy el toque para que te pases de nuevo. Perfecto. Muchas gracias, Julián. A ti.